Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Es un gusto que estén con nosotros en este nuevo episodio. Este va a ser el episodio creo que como 55 aproximadamente. Ya superamos los 52 episodios el primer año de estar con el podcast y es una alegría poder estar aquí con ustedes hoy nuevamente. El día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial. Yo digo que es uno de esos regalitos de la pandemia porque con Andrés nos conocimos, también se llama Andrés, igual que yo, se llama Andrés Martínez. Con Andrés nos conocimos durante la pandemia. Y la manera en que nos conocimos con él es porque Andrés es fundador de una empresa que se llama VIC y que creo que VIC era Venture Investment, ¿cómo era que se llamaba? Value Investment Colombia. Eso, Value Investment Colombia. Siempre la llamo VIC, entonces ya ni me acordaba el significado de las letras. Y Value Investment Colombia, Andrés es un arquitecto que ha trabajado por mucho tiempo en el sector, o trabajó por mucho tiempo en el sector de la construcción, pero que tiene una curiosidad muy particular, que es lo que yo creo que lo ha llevado a tener a Vic en donde la tiene hoy en día. Y en mis palabras, su gran curiosidad es cómo hacemos para poder, de alguna manera, rediseñar, reestructurar todo lo que significa el manejo del agua a nivel urbano y también a nivel agroindustrial y demás. Él nos va a contar con mayor detalle, pero no solamente tiene, digamos, esta vocación y esta gran pregunta alrededor de cómo hacer eso, sino que además tiene soluciones alrededor de eso, soluciones que hacen a través de la empresa, pero adicionalmente tiene una gran vocación de enseñanza, de docente. Entonces él es además profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes y tuve la oportunidad el semestre pasado de haber ido a acompañar en alguna sesión a algunos de sus alumnos y me llamaba mucho la atención que él realmente le estaba imprimiendo a lo que está haciendo con sus alumnos, no solamente la vocación, por supuesto, de lo que significa la profesión de la arquitectura, sino el espíritu del para qué y el sentido que tiene ser arquitecto y el tipo de proyectos que ellos quieren hacer. Entonces, digamos que siento que es un hombre muy conectado con el sentido y que creo que esta conversación va a ser muy nutritiva porque no solamente tiene que ver con él como lo que nosotros llamamos agentes de transformación, sino que adicionalmente es él también como una persona que tiene sueños para el mundo, que quiere, digamos, ayudar a resolver algunas de las crisis, en particular las que tienen que ver con el tema del manejo del agua, por las cuales estamos atravesando los seres humanos. Entonces, Andrés, esa es una pequeña bienvenida desde mi experiencia contigo, de lo que conozco de ti un poco. Y quisiera de todas formas que tú te presentes, que nos cuentes un poco más de ti, no sin antes presentar también a Carolina, que nos está acompañando, que ya la audiencia del podcast del ADN Transformador ya la conoce, ella es parte del equipo del TAM y adicionalmente es además la que se encarga de que este podcast pueda salir al aire. Sin ella no lo lograríamos. Mil gracias y adelante, Andrés. Pues primero que todo, Andrés y Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Pues creo que el resumen que ha hecho Andrés es mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo. Básicamente sí, soy un arquitecto, también un planificador urbano. Eso me llevó a tratar de mirar el problema de desarrollar nuestro mundo, que es cada vez más urbano, mayor población en ciudades a nivel global, y tratar de entender la escala desde el edificio hasta el territorio. Y obviamente central en ese, digamos, como transversal que une todo eso, el tema de sostenibilidad y de cambio climático, donde el agua es tal vez uno de los temas más importantes en el desarrollo de las ciudades, pero más olvidado. Y mi preocupación, digamos, lo que me ha movido es cómo recuperar otra vez
el ciclo del agua, renaturalizar las ciudades. Desafortunadamente, digamos, venimos desarrollando ciudades con una tecnología de distribución del agua que sale después de la época industrial de 1890, 1910, y hay evoluciones muy grandes de tecnologías, pero se rompió el ciclo del agua y mi preocupación es cómo recuperar eso, y como dice Andrés, no solo a través de la práctica profesional, a través de la empresa, sino tal vez lo más importante, el cambiarle la forma como se debe pensar a generaciones futuras. Y creo que ahí está el cambio, ahí está la verdadera capacidad de transformación. Los que ya son viejos como yo, pues tenemos alguna posibilidad de aportar, pero van a ser las generaciones futuras y especialmente los arquitectos que somos los que diseñamos edificios de arquitectura, los que tenemos un rol muy importante a jugar, que se lo delegamos, no que tenga nada en contra la profesión, pero hacia los ingenieros civiles que lo volvieron simplemente transportar el agua y no pensar en el agua. Al fin y al cabo el agua es una sola y no es agua potable, agua residual, agua lluvia, sino es de manera integral y es trabajando con la naturaleza. Entonces, ese soy yo y pues nuevamente muchísimas gracias a Andrés, Carolina, de compartir y ojalá que sea de interés para la gente que estudia, que escucha este podcast, poder compartir mi experiencia de visión. Espero que eso les dé una idea de lo que yo hago, lo que soy y lo que me mueve. Muchas Súper, gracias. súper. Mil gracias, Andrés. Oye, ¿qué fue lo que gatilló que te quisieras meter en este tema? ¿Qué fue lo que te movió desde adentro? Y tú y yo hemos hablado en el pasado de aquello que nos importa cuidar, del care y todo eso. ¿Qué es eso que te movió a quererte meter en este tema? Pues, pues digamos, hoy con un poco de perspectiva, yo creo que digamos, como tres aspectos importantes. Uno que yo no era consciente y es que desde chiquito, por el lado de mi abuelo paterno, él era un arquitecto y un diseñador hidráulico y yo recuerdo, tenemos una finca en Fusagasugá llena de agua, de recorridos de lagos y eso lo tenía yo como en la parte de atrás de la mente y nunca había hecho como el clic. Tal vez el segundo tema que me llevó como a profundizar en esto fue, yo trabajaba en Fernando Manzueta y compañía, una compañía muy importante de desarrollo urbano, y fue el ver lo absurdo, que era la forma como diseñábamos los sistemas, sobre todo en el periodo, no sé si recuerdan, 2000, creo que era 2009, 2011, que fue como la primera campanazo del cambio climático, que se inundó todo Soacha, se inundó Patio Bonito, y era la cosa más angustiosa, la gente, digamos, más vulnerable, con los ahorros de toda su vida en proyectos de vivienda de interés social y todos inundados. Y eso como que fue un golpe para mí. Y lo tercero es después de discutir, liderando los proyectos de Manzuera con la empresa Acueducto de Bogotá, encontrarme una barrera donde decía, no, así lo venimos haciendo y estubos y maneje y no discuta, sino oblígueme y tal vez la sumatoria de esas tres y esa indignación y esa frustración de encontrarse uno con una barrera y decir, oiga, esto está mal y que le digan a uno, no cuestione, hágalo, fue lo que me llevó a decir, acá hay algo y renuncié a Manzueta y firmé esta compañía para tratar de lograr esa transformación. Y ese fue como el catalizador de todo, Andrés. Yo creo que esas tres cosas. Fantástico, fantástico, me encanta. Me encanta porque además es súper real, tres momentos y tres circunstancias súper, pues súper cercanas a tu experiencia. Oye, me llamó mucho la atención que ahorita que estabas hablando, una de las cosas que mencionaste es el tema de cómo el manejo del agua de alguna manera se le delegó a los ingenieros civiles. Y con todo el respeto por la profesión, como tú dices, pero al mismo tiempo
en esa delegación hay algo que se pierde. ¿Puedes contar un poquito más qué es eso que tú ves que se pierde cuando el tema del manejo del agua se le deja solamente, digamos, a los ingenieros? Claro, pues esto es una visión personal que espero que la gente la valore y es el problema de los sistemas, digamos, modernos que salen después de la revolución industrial de ciudades, Londres, París, Nueva York, que están creciendo, es tratar de dar una solución a una condición de salubridad terrible que estaban pasando. Y ahí es cuando con la revolución industrial dicen, un momentico, agua, traigámosla de otras cuencas, agua, lluvia, entubémosla, porque se están inundando y las ciudades no están diseñadas para eso, y aguas residuales, que era el problema de Londres, del mismo Nueva York, pues conduzcamos las aguas abajo para que no nos contaminen y evitar los que fueron las cóleras y los problemas de salubridad, o sea, y ahí nace es una profesión que se dedica no a entender el agua como un ciclo, el agua, acuérdate que es una, y es la naturaleza, llueve, baja al acuífero, transpira, es un ciclo el agua. Esa condición y esos sistemas modernos, lo que se volvió fue cómo conduzco el agua, cómo la traigo, cómo la saco y cómo evito inundarme y la boto abajo. Al hacer eso, rompimos el ciclo del agua. Y si tú vas hoy, eso perdura hasta hoy, si tú vas hoy a la empresa acueducto, cualquier empresa acueducto, hay una persona que te habla de una división que trata del tema del agua potable, una persona que te aprueba y te hace calcular para agua residual y otra para aguas lluvias. Lo que es terrible, porque la única manera de manejar el agua, de aprovechar el recurso, de mantener las condiciones de la naturaleza, es manejarla de manera integral. Eh, y eso causó terribles consecuencias en la ciudad. Al sacar el agua lluvia ya no percola y pues como digamos, saturamos el suelo, lo tapamos ya sea con vías, con andenes, pues el agua no recarga los acuíferos, si no se recarga los acuíferos hay islas de calor, se hunden los suelos, la vegetación, la humedad, el suelo ya no tiene humedad, ya no hay bacterias y matamos la naturaleza. El agua residual, aunque contaminada, es la que más nutrientes tiene y tiene un valor de reuso. Acá es como dicen en el sector, el yuke factor, nadie lo quiere, entonces acabamos es haciendo unas plantas de tratamiento absurdamente costosas y puestas en la periferia donde nadie la quiere al lado porque desvaloriza, cuando esa agua se puede reutilizar para lo que no es potable y el agua potable, que es la más preciosa, pues la utilizamos para regar sanitarios, pero para soltar sanitarios orinales, riego, cosas que es demasiado valiosa, le debemos utilizar solo para bañarnos, para cocción y para tomar. Entonces, es un absurdo lo que nos ha llevado a manejar el agua y lo peor es que las empresas de servicios públicos la siguen manejando de esa manera en esta época que ya hay tecnologías y hay un conocimiento de la naturaleza muchísimo mayor que permitirían reversar eso. Y esa es como mi obsesión, Andrés, esa es como la misión de cambiar esa forma de entender el agua. ¿Ves? Y Andrés, escuchándote ahí, ¿cómo te lo imaginas tú? O sea, tú dices, estamos haciendo todo esto mal. Eso me queda clarísimo y viene también como de esas cosas aprendidas y que nos quedamos con que así se hacía y si así se hacía debe estar bien y no nos cuestionamos. Entonces primero te escucho como uno empezar a cuestionarnos el para qué y el cómo estamos haciendo las cosas y el impacto que está teniendo eso. Y veo todo lo que dices de que no debería ser. ¿Cómo te imaginarías tú, no sé si esa ciudad o ese vecindario, o cómo te imaginarías tú ese ciclo y ese impacto también de manejarlo distinto? ¿Cuál sería el impacto que tendría? Pues es una muy buena pregunta que va a tratar de condensar la respuesta, Carolina, y es, lo principal es que tenemos que volver a entender el ciclo del agua.
Es decir, que uno lo que tiene que hacer es fomentar, reutilizar todo el agua porque es la misma en sitio. Si tú te fijas, para nosotros ya es normal que en comunicaciones, en energías renovables ya, o en teléfonos, nos pasamos a sistemas descentralizados, muy pequeños. O sea, antes eran grandes centrales telefónicas, grandes centrales de energía, todo era como sistemas lineales, y tecnológicamente estoy evolucionando para que tú ya tengas tu teléfono y tu computador contigo y los paneles solares los produces. El agua es lo mismo, pero la tecnología sigue siendo en estructuras inmensas de los años 40, 30, que siguen perdurándose y perdurándose. Lo que nosotros ya estamos tratando de hacer, y digo nosotros no solo, sino lo hacen en la India, lo hacen en Japón, lo hacen en el Reino Unido, California, en sitios donde se valora el agua, es utilizar todas las aguas. Entonces, y utilizar la naturaleza como el sistema de tratamiento. Entonces, por ejemplo, el agua más importante y más fácil y gratis es el agua lluvia. Si tú los techos, en lugar de pensarlos que los utilizas como una protección, piensas que es una fábrica de agua y lo recoges y lo reusas, esa agua la puedes potabilizar o devolver en sitio a tu proyecto. El agua residual igual, ya hay plantas de tratamiento muy pequeñas que puedes tratar el agua pegado a los edificios o dentro de los edificios y devolverla y utilizarla para aguas, para consumos no potable, aunque por ejemplo el mundo, en la India, California, ya el agua residual la puedes volver con tecnologías de ósmosis inversa hasta calidad de potable. Entonces, fíjate que ya nos permite hacer el ciclo del agua. Y en lugar de sacar el agua lluvia por tubos, es volver a convertir los parques de las ciudades como en sistemas naturales, para que el agua se retenga y se percole, y si haces eso, estás emulando el ciclo del agua. Entonces, nosotros ya lo estamos haciendo pinitos, pero es como que soluciones no a nivel macro, sino a nivel individual, y lo puedes aplicar hasta, nosotros lo estamos haciendo con proyectos de 10 inmobiliarios de 18,000, 36,000 unidades de vivienda, hasta una casita en la ruralidad donde reutilizas todo el agua. Y ese creo yo que es la única manera de volver a entender que haces el ciclo del agua de manera integral en tus edificios o en tu ciudad o en tu barrio, pequeña escala. Si seguimos en esto, pues fíjate, Bogotá lleva, Peñalosa hizo la primera planta de tratamiento en ciudad, la planta de tratamiento de salitre, hace 20 años, y llevamos 20 y pico de años más, 20, vamos para 22 años, y todavía Canoas ni siquiera ha logrado el cierre financiero. No tiene lógica. Y seguimos contaminando aguas abajo por persistir en un modelo, y eso es lo que nosotros creemos que se debe cambiar. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, oye, mira, yo te escucho y me llega la imagen de este artista mexicano, Diego Rivera, que para los que no sepan quién es, pues uno de los artistas mexicanos más predominantes y famosos, pero que adicionalmente hizo un trabajo muy profundo alrededor del tema del agua. Incluso pintó unos murales que en su época estaban, ¿cómo se llamará esto? Cubiertos por agua, eran murales, digamos, dentro del agua. Y hay un museo en México que uno puede visitar y todo esto, pero digamos, escuchándote me llega esa imagen, pero esa imagen como de una persona que de alguna manera está realizando una labor un poco quijotesca de, sí, de querer justamente, llamémoslo así, entrar en esa deriva de lo que ha sido el manejo del agua a nivel urbano y que hoy en día sigue siendo, digamos, la práctica usual.
y donde tú llegas y traes una voz de decir, no, esto se puede hacer distinto y además sería muy importante poderlo hacer distinto por todo lo que significa no solamente el agua, sino su utilización y demás. En fin, un poco la pregunta ahí, trayendo eso, es, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido para ti traer esta narrativa de lo que significa el manejo del agua? No solamente cómo ha sido desde el punto de vista de negocio de Vic, sino también cómo ha sido desde el punto de vista de la educación, de enseñarle a los nuevos arquitectos una mirada distinta de lo que significa este tema. Uy, Andrés, pues eso ha sido un recorrido muy duro, pero de una satisfacción inmensa. Eso es lo primero que puedo decir. Es como cada día que pasa es una pasión más grande. Eso es lo bonito del trabajo. Cuando yo empecé esto en el 2011, digamos, aunque había alguna conciencia del cambio climático y la sostenibilidad, no era como un valor que hoy, digamos, es transversal a toda la sociedad. Ya el que no hable empresa o persona, aunque hay algunos políticos irresponsables que dicen que el cambio climático no sucede, ya no tiene sustento. Entonces, cuando yo salí con esto, me decían, primero, dejó un puesto muy importante, una compañía muy importante, primero, está loco. ¿Y qué es lo que está haciendo? Segundo, cuando salí, yo tenía en la mente qué era, pero mi discurso todavía le faltaba mucha elaboración. Entonces, salía y contaba con mucha pasión, con muchas ideas y investigaba, mire lo que está pasando acá. Yo obviamente llegaba aquí a los grandes empresarios y me decían, pero pues, oiga, pues lindo lo que me cuenta, pero la empresa de Acueducto de Cali, de Bogotá, me siguen pidiendo lo que usted dice que no funciona, entonces pues de pronto pues deje de tomar tanto, deje de fumar tantas cosas, cigarrillos chéveres y baje un poquitico a la realidad. Eso fue muy duro, eh, pero digamos que al mismo tiempo para algunas personas, y tal vez eso se lo tengo que agradecer muchísimo a compañías como Inacar, del grupo Italcol, hubo gente que dijo, este hombre está hablando por las cosas que deben ser, y me empezaron a apoyar. Empecé simple y llanamente como un consultor, como a ver, diseñe eso que usted como, ay no, yo soy muy insistente y y mejor dicho, es como me decía mi abuelo de chiquito, seco un papayo en la mitad de un río. O sea, friego y friego y friego y friego y friego. Y ahí me decían, pues, dele, a ver, hágame el diseño. Y eso me empezó a permitir demostrar que lo que decía era cierto. Eh, Luego, cuando me dijeron es, bueno, chévere lo que diseña, ahora probémoslo. Entonces, tal vez el primer como punto fue que la autoridad, la CAR, aprobó uno de los sistemas que diseñábamos. Yo me empecé enfocando más que todo en el agua. Hoy se llaman SUTS, en esa época nadie los conocía, y en infraestructura verde. Entonces la CAR dijo, es por ahí, eso me validó. Y después, a medida que íbamos avanzando, el mismo mercado me decía, linda la teoría y chévere como constructor, pero ahora, pues hagámoslo más, o sea, hágase responsable. Entonces, ahora no solo hágame la consultoría, sino hágame los diseños y que se lo aprueben. Entonces, me tocó de arquitecto y planificador urbano empezar a armar un grupo interdisciplinario, y tal vez esa es la base de la evolución de Vic y Andrés Martínez como persona, y me tocó empezar a traer ingenieros hidráulicos, biólogos, tener que trabajar con geólogos, y se fue armando un equipo multidisciplinario muy interesante que nos permitió avanzar muchísimo en tecnología. Cuando el cliente me decía, ¿quién me lo aprueba? Yo le decía, yo le hago los diseños y yo se lo apruebo, y lograba llegar aprobados por la autoridad ambiental o por la ciudad, y eso me fue dando
como puntos y puntos, y la compañía fue creciendo y me fue permitiendo diferenciarme de los diseñadores tradicionales, arquitectos o diseñadores hidráulicos tradicionales, porque estábamos integrando muchas disciplinas. Y esa integración de trabajar con biólogos, con ambientalistas, con eléctricos, nos abrió el camino para entender cómo era el modelo para recrear el ciclo del agua en las ciudades. Y empezamos a avanzar, y a medida que íbamos avanzando, pues la gente nos iba creyendo más, nos iba soltando. Al principio diseñaba era casitas, y más o menos, como digo yo, el proyecto Chicharrón, el que nadie había podido resolver, pues demos este loco, y empezamos a resolver, y empezamos a crecer y a crecer en tamaño de proyectos. Y hoy somos una empresa pues muy pequeña aún, pero con unos aliados internacionales de una importancia grandísima, que ya la gente nos escucha, y estamos generando en réplicas. Y ese mismo camino, Andrés, pues yo siempre he tenido la vocación de profesor. Había estado vinculado a la Universidad de los Andes en planeación urbana y territorial, y tengo un amigo que es también una maravilla, que se llama Fernando de la Carrera, con quien dicté el curso que te invité, que él está obsesionado por, la obsesión de él es Rejalópolis, de la ciudad encerrada, y la mía era la ciudad sin agua y sin naturaleza, y nos unimos a generar un taller, y el taller llamó la atención muchísimo a la facultad y sobre todo a los estudiantes, y eso nos permitió volver el taller en un laboratorio. Entonces, los mismos estudiantes cogen esos conocimientos y hacen unas ideas que a mí, te soy sincero, ni se me habían ocurrido, y se ha vuelto una fuente de inspiración maravillosa, que nos ha dado un dinamismo en poder entender cómo varias mentes manejan las tecnologías de manera diferente. Entonces ha sido como un crecimiento, unas sinergias que mentiría si te dije, no, lo planeamos, y eso no lo habíamos imaginado, sino ha sido como irse adaptando, y ha sido maravilloso ese recorrido. Eso ha sido. Y ahí, cuéntanos un poquito, porque hemos tenido muchas personas en distintos sectores, ¿no? Y muchos agentes de transformación, y parte de este podcast es también inspirar a otros. Y tú lo dijiste, no fue fácil, ese reto no fue fácil. Cuéntanos un poquito qué se requirió de ti. Ya nos diste una idea de esa insistencia y de esa persistencia, pero ¿qué elementos hubo ahí en ti que trajiste para poder llegar a donde estás ahorita? O sea, lograr estos resultados, convocar, invitar, inspirar a otros a ese sueño que tenías. Yo creo, Carolina, que lo primero es, pues bueno, la persistencia, pero también saber rodearse de gente. Yo tengo, en VIC somos 4 socios, un economista que está enfocado en temas de agroindustria. Entonces el agua es súper sensible. Tengo una ingeniero industrial muy enfilado en temas financieros, y un socio que vive en Europa, que entiende de renovables y fondos de inversión y cambio climático. Y entonces fue como entender, traer las prácticas también de la agroindustria, de la parte financiera, y armamos un equipo que yo diría que ha sido hasta ahora una combinación perfecta, porque nos ha permitido traer, digamos, al equipo gente de las universidades. Yo traigo mucha gente que se gradúa bien a trabajar conmigo, sobre todo gente que quiere pensar diferente, la traemos acá, pero nos ha permitido salir al mercado y hablar el lenguaje que habla hoy nuestros clientes. Entonces, pues vamos a decir la verdad, Colombia es un país que se innova muy poquito, y el sector de la construcción innova muy poquito, es muy conservador. Yo salgo, hago esto, si alguien sacó un diseño, uy, le fue bien, venga y lo copio, pero no hay nadie como transformando el sector.
Y la única cuestión que tú les puedes mostrar fuera de los beneficios ambientales y eso, también son los costos. Y no porque sean amarrados, sino porque la mayoría de la actividad inmobiliaria se trabaja para bien de interés social donde tiene un techo. Entonces los márgenes son, uno no le puede trasladar el costo al usuario final. Entonces es un mercado que está así apretado y logramos fue como lograr estas ideas, volverla en un modelo económico. Y ahí entendieron, ahí dijeron, esto es viable, ahorro plata, me permite facilitar, ahorro tiempos, y eso se fue dando y se fue dando hacia el sector, digamos, real, y en la academia como diciendo, wow, esto es súper importante, y es por ahí porque ese es como el deber ser, y eso en la academia ha crecido muchísimo a nivel mundial, entonces es como un liderazgo que es súper importante tener. Entonces ha sido yo creo que una combinación entre el equipo humano de socios, el equipo humano que tenemos acá y un mercado que ya digamos las empresas de servicios públicos se están agotando, las tradicionales digo, tienen una masa crítica, Bogotá tiene una masa crítica de usuarios muy grande, pero si tú te fijas, te ponen un tubo, te hacen una cosa que será alta tecnología, pero no están cambiando su modelo y va a cambiar, como le pasó a Telecom con las nuevas tecnologías. Oye, ¿Ves? déjame pegarme ahí un poco a la pregunta de Carolina, porque digamos que tu respuesta inicialmente tiene que ver con dos cosas que parece ser que se te facilitan. Una, como esa capacidad de insistir, persistir y nunca desistir, decía un amigo. Y la otra, esta capacidad de quizás de armar este equipo multidisciplinario con diferentes miradas y de aprender de todos ellos. Pero, ¿qué te tocó desafiar de ti mismo, de tu forma de ser tradicional para poder, digamos, ser exitoso en esto que estás haciendo? Para poder, digamos, mejorar tu discurso, para poder llegarle mejor a la gente y además porque tú estás en este momento, eh, como tú ya lo mencionaste, estás en un momento en el cual has logrado forjar unas alianzas muy importantes con compañías muy grandes a nivel mundial para, digamos, expandir el concepto de lo que ustedes están haciendo en Vic. Entonces, ¿qué fue eso que te tocó a ti como, de alguna manera, una manera como decirlo es, en quién te ha tocado convertirte, que no era natural a ti, a tu forma de ser tradicional, para poder sacar adelante este propósito del tema del agua? Uy, vaya pregunta, Andrés. Pues Pero, así como suavecito. bueno, yo te diría que tal vez el reto más grande fue confiar en mí mismo. Eh, yo soy arquitecto y urbanista y yo de finanzas no tengo ni idea. Pues yo no soy de agua, ¿no? Entonces fue primero confiar en mí mismo y segundo tener el interés de estar leyendo e investigando constantemente sobre el agua, casi que un poco obsesivo. Yo creo que mi esposa nunca me lo ha dicho, pero yo creo que me volví aburridísimo porque yo solo hablo ahora del agua. Entonces, esa tal vez es la consecuencia de tratar uno de ser eso, de volverse como un experto en el tema. Y lo otro es cuando uno es arquitecto, uno como que trabaja y uno es el dueño de la verdad porque uno diseña los edificios y es su estilo y eso. Tal vez el cambio fue entender que aquí yo no era el dueño de la verdad, que lo que tenía era que saber entender lo que me estaban diciendo y transformar continuamente la oferta y la forma como nosotros lo estamos desarrollando, tanto internamente como externamente. Entonces, me pasa y me sigue pasando que uno va a, por ejemplo, una constructora y se encuentra con el director de obra que le dice a uno eso
está diciendo está mal, y uno dice, uy, venga, yo pienso, y dice, sí, es cierto, venga, incorporo eso y transformo. Entonces yo diría que es como la humildad de entender que otra gente lidera, no es que uno tenga que estar al frente todo el tiempo, y que todo el tiempo le están enseñando a uno. Y eso me pasa también en la universidad. Todo el tiempo, pues sí, uno dice, mire, debería hacer esto, pero llega un chino y le hace una pregunta y me dice, uy, eso me cogió fuera de base, venga y me preparo. Entonces yo creo que ahí, que es como esa flexibilidad y esa capacidad eh, de estar totalmente adaptándose, aprendiendo, porque es la única manera de innovar. Eh, Eso ha sido, y yo he sido bendecido, Andrés, también porque he tenido la oportunidad de trabajar con gente de la India, con gente de Estados Unidos, de Europa, y todas esas prácticas me han permitido absorber, ser como una esponja y reinterpretarlas para la realidad de Colombia. Y yo creo que ahí está por ahora el éxito de Vic, y mi objetivo es como dejar esas bases para que la empresa pues siga evolucionando, y le tocará a uno, pues como todo, tiene uno su ciclo de producción, pero que eso perdure en la forma de su práctica y su desarrollo. Eso diría yo que es, no sé si contesté esa pregunta como tan difícil. Sí, está perfecto. Me gusta porque además son dos cosas como la confianza en ti mismo y la flexibilidad. Son como las dos cosas que escucho que te tocó como desarrollar. Oye, esta pregunta, pues, que tiene que ver como con la visión, con tu visión para este tema, pero en dos partes. Y es, eh, cuando te empezaste a meter en esto hace, creo que nos dijiste que hace 11 años, ¿tenías una visión de lo que querías de lo que querías lograr? Si sí, ¿cuál era? Y si no, pues, digamos, ¿en dónde estabas? Y la segunda parte es, ¿y hoy cuál está siendo tu visión? Si es que, digamos, tienes como más claridad de esa visión. Pues a ver, cuando empecé sí tenía, digamos que como les dije, a mí lo que más como que me hizo la explosión de tomar la decisión de cerrar fue sentir la impotencia de uno estar diseñando proyectos de bien de interés social donde uno lo estaba diseñando y que se le inunde. Yo decía, pero todo el esfuerzo puesto acá, todo lo que pensamos, todo lo que... y se va a inundar, y la inundación no es por culpa mía, sino la empresa de servicios públicos. Entonces, mi primera misión fue cómo transformar eso, pero enfocado solo hacia el manejo de las aguas lluvias. Eso era lo que yo percibía. Yo había estudiado, hice la maestría en Oregon, y en Oregon pues es la meca de los hippies, y pues allá todo era naturaleza y chévere, y venía el movimiento de los 70 y 60, y toda esa cuestión de la infraestructura verde estaba ahí, y yo tuve ahí como una primera contaminación, y dije, oiga, de Oregon yo aprendí eso, pues acá yo puedo replicarlo. Entonces esa era como mi misión, y el objetivo de la compañía era cómo transformar el manejo de las aguas lluvias para que nunca volviera a pasar lo que me pasó a mí manejando esos proyectos de Fernando Mazuera. Digamos que eso fue el inicio. La compañía hoy ya maneja aguas lluvias, aguas residuales, agua potable. Recargamos acuífero con una patente que nos inventamos y que sacamos en el país, y con el acuerdo con Veolia y con Fluence Corporation nos volvimos una empresa de servicios públicos. Entonces, fíjate, yo empecé criticando a las empresas de servicios públicos, y hoy somos una empresa de servicios públicos. Entonces, mi misión, la mía, ¿no? Yo no sé si la de mis socios, pero la mía es generar una nueva práctica para empresas de servicios públicos basadas en el ciclo del agua y en la renaturalización de ciudades. Ese es como mi gran motivo. Y sobre todo, creo que el mundo hay que entender que no puede ser un vestido para todas las tallas, sino
cada región del mundo tiene ciclos de lluvia diferentes, los acuíferos están diferentes, suelos diferentes, entonces deben ser compañías que se adapten a las condiciones climatológicas y de población, y no puede ser la misma empresa con el mismo modelo. Y ahí está mi reto, porque estoy trabajando con multinacionales que tienen un solo modelo, y ahora pues ya transformé acá el mercado, y ahora el reto es cómo transformarlas con ellas internamente para generar ese nuevo modelo, ojalá hacia Latinoamérica, algo muy enfocado hacia esta región. Ese es como mi sueño, ojalá lo logre. Vamos a ver. Fantástico, fantástico. Mira, pues digamos que yo, a ver, como te decíamos en algún momento para esta conversación, nosotros estamos dirigiéndole este podcast y todos sus contenidos y esta entrevista y todas las que hacemos a esas personas que nosotros vemos y que las llamamos como agentes de transformación. Personas que están ahí, como tú acabas de decir, con un sueño, que tienen un sueño y un sueño para el mundo además. Y bueno, esas son personas que están en todo tipo de industrias, que están en todo tipo de profesiones, pero que lo que tenemos como en común, porque nos incluimos ahí, es que queremos de alguna manera construir. Y aquí voy a parafrasear a alguien que quienes han escuchado el podcast lo van a haber escuchado muchas veces de nosotros. Va a parafrasear a Charles Eisenstein, que dice: a construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones conocen es posible. Y esas son las personas, digamos, que queremos que nos escuchen y que creemos que nos están escuchando. Y en ese sentido, y a ti te vemos como un agente de transformación, como una de esas personas. Pero hablándoles a esas personas, no solamente a los que están en tu industria y digamos que hacen parte quizás incluso de tu mercado, sino a esas personas que están como queriendo transformar el mundo, queriendo contribuir a la transformación de sistemas y demás. ¿Qué es eso que tú les dirías? Llamémoslo así, como un consejo, como un regalo a partir de tu experiencia de vida para que se animen a realizar sus sueños. Uf, me estás haciendo unas preguntas, me siento, me voy a rajar, yo creo. No, Andrés, tal vez desde mi perspectiva para mí, solo puedo hablar desde mi punto de vista, lo que debe primar no es solo el beneficio económico. Obviamente uno está haciendo una empresa y obviamente a uno le exigen utilidades y que funcione y tiene que salir, pero lo único que no debe primar no puede ser lo económico. Eso creo que es esencial. Si uno se enfoca solo en ganar plata, pues pues hay otras maneras de hacerlo, y de pronto más fácil no meterse en estos caminos de tratar de cambiar. Entonces yo diría que es primero que eso de lograr cambios, pero más allá de simplemente recoger plata y recoger plata, sino cambiar por ayudar. Eso diría que es lo más importante. Y lo segundo es que a mí me costó mucho trabajo, y en eso pues tú me ayudaste mucho en las conversaciones, Andrés, es en creer que uno, así sea así de chiquito, sí tiene la capacidad de cambiar, y uno sí se puede volver un multiplicador. Y entonces mi consejo es que hay que atreverse, que hay que lanzarse y atreverse para lograr ese sueño. Si uno se queda y seré capaz, no seré capaz, pues te paralizas, y si a eso pues le suman y qué voy a hacer con la plata, pues doblemente paralizado. Entonces requiere como no prima la plata, atreverse, y, y en ese sentido ser un poco irresponsable. Este sería mi consejo. Yo creo que esa es la única manera
de lograr, en mi caso, de haber salido adelante. Me hubiera podido quedar en Masuera, ganando muy buena plata, tranquilo, ayudando de otra manera, pero pues no me llenaba el alma. Y tal vez un tercer aspecto, Andrés, es, yo creo que en ese camino, en eso que estás hablando, eh, digamos, reforzar mucho la parte espiritual. Creo que eso es una cosa súper importante, por lo menos para mí, de que todo esto también es algo espiritual para uno y para los demás. Yo creo que esas tres cosas son esenciales en lo que a mí respecta, en mi experiencia. Muy bien. ¿Y cómo cultivar eso en la práctica del día a día? ¿Cómo cultivar esas tres cosas? Y ponlo en cosas que tú dices, mira, yo estas tres cosas, yo las cultivo así cotidianamente. Pues Hábitos o mira, prácticas. pues mira, digamos, empiezo por tal vez hoy la más importante para mí, para la espiritual. La espiritual. Yo cuando me levanto lo que pido es que ni haga daño ni me hagan daño. Ya, eso para mí se ha vuelto como un mantra y es que lo que vaya a hacer ni le haga daño a la gente, ni me hagan daño a mí y que eso me alinee. Digamos, en el bien común, en cómo lograr el cambio, es alinearse con los clientes, con las autoridades, con toda la gente que estás en buscar puntos de encuentro. Como te digo, yo estoy trabajando constructores locales, multinacional como Veolia, multinacional como Fluence, un fondo de inversión. ¿Qué es lo que nos une? Y lo que nos une es unos valores y entonces ya tenemos como unos benchmarks de impacto que nos permite a todos alinearnos y cuando buscamos un proyecto es muy claro dónde está el objetivo. Tan. Y después de que tengas claro, pues viene el modelo de la plata, ¿no? Entonces, pues sí, ya logramos todo eso. Oiga, por lo menos que no perdamos plata. Y ahí, entonces, esa es mi aproximación desde Vic. Esa es la manera como yo lo hago y lucho mucho para que la única variable no sea el económico. ¿Cuál es la rentabilidad? Pues no, eso vamos a lograrla, pero no me lo ponga hoy. Esa no es la base de partida. Allá llegaremos y nos tocará cumplir esa rentabilidad y el retorno de la inversión, pero primero unámonos en eso. Entonces, esos son como las tres cosas y la forma como yo me aproximo en el día a día de los proyectos y en el desarrollo de esto. Andrés, y ahí, ese es un mensaje para esos agentes de transformación. Y hemos estado nosotros como equipo también en una conversación que tiene que ver con las organizaciones. Porque tú dices, me quiero alinear con los otros, con todo el sistema. Realmente aquí tenemos que verlo como un sistema. Y estos temas a veces ambientales, sociales, espirituales, que tú los has integrado todos, ¿no? Desde lo espiritual, lo social, el impacto que tiene, la naturaleza, lo ambiental. Pero ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a esas organizaciones, a esos líderes dentro de las organizaciones que a veces estas cosas, así como tú decías en la vivienda de interés social, es como, pero es que el margen es tan pequeñito que yo no lo puedo hacer? ¿Qué le dirías a ellos para inspirarlos, para persistirles, que es como parte de nuestro mensaje, para que realmente entren en esta sintonía y puedan estar también alineados con este balance y equilibrio que es tan necesario hoy por hoy, en eso espiritual, en eso ambiental, en eso social? ¿Qué mensaje les darías pues, para entrar ahí? Para que no piensen solo Pues, en lo económico. pues mira, pues es un cambio dificilísimo porque requiere uno cambiar la estructura de las empresas. Eh, pero yo diría que lo más importante hoy, como te digo, hoy la variable en Colombia principalmente, cuando te vas a otros países, la forma como estructuran los proyectos, la variable económica es importante, pero no es la única. En Colombia, sobre todo en el sector de la construcción, lo que más, digamos, es si yo tengo un presupuesto de 100 y logro hacer un ahorro del 20%, pues tú eres un genio.
sobresaliste porque eres el más eficiente en lograr esos ahorros, pero de pronto por lograr esos ahorros estás volviendo eh, unidades muy pequeñas o poniendo materiales de mala calidad, pero digamos que esa es nuestra cultura. Yo creo que las organizaciones lo que tienen que empezar es, fuera de que sea un negocio, una rentabilidad, tienen que ponerle otros valores que, por cierto, cada vez más los tienen incorporados, gracias a Dios. O sea, ya el aspecto ambiental está empezando a tomar relevancia, no es el único, pero está tomando, los usuarios también ya dicen, momentico, yo quiero vivir en un ambiente agradable, con verde, pero entonces es como darle poner, poner otras variables y sobre todo estructurar los proyectos de manera diferente. A mí me ha tocado demostrarle a los clientes que lo que nosotros decimos no es una locura si lo miran de manera integral. Si lo ponen a ver el edificio, luego la manzana y luego la urbanización y a cada uno le tiene una cuenta separada, nunca van a lograr hacer eficientes. Entonces, la integralidad es súper importante. Y en esa integralidad, cuando ven uno todas las escalas y le incorporan los valores, la recarga de acuíferos, las emisiones, cómo ponderar los riesgos de inundación, tus decisiones empiezan a variar de una manera impresionante y empiezas a transformar la práctica de las empresas. Pero es dificilísimo, se requiere que cada empresa eh, cambie. Tal vez a mí, Carolina, eh, pues me conocí con Andrés porque Vic se ganó un premio a nivel internacional de Impact Hub. Fuimos seleccionados a nivel global como una de las compañías de mayor, digamos, capacidad de transformación en el agua a nivel global y nos llevaron a Ginebra, que fue una experiencia maravillosa a título personal y como empresa. Y no se me olvida en la escena final, nos sentaban a uno con grandes empresarios y a mí me pusieron en una mesa, porque yo era obviamente el más viejo de todo el grupo, todos eran emprendedores de 30 años, 28 años y yo ya pues casi de bastón. Entonces me pusieron en las mesas donde estaban como los directores de las compañías, los aburridos, la gente vieja. Y me tocó al lado un señor de laboratorios, bueno, de una de las farmacéuticas de Suiza, Roche, y el director de Ernst Young, y empezaron a hablar, me dijo, mire, dos maneras de cambiar. Uno, usted trata de hacer el modelo gringo, que es de cómo crear una compañía que es disruptiva para usted acabar en el mercado y usted apropiarlo, entonces usted quiere ser el próximo Rappi o el próximo Google, eso está bien. O hay otra manera y es de trabajar con las empresas y transformarlas desde el interior. Usted como cliente transformando la práctica. Y me dice, y yo creo que ese es un trabajo mucho más importante, no romper y ser disruptivo, sino transformar. Entonces, ese es el camino que hemos escogido y por eso esa cuestión de trabajar con aliados a nivel global, en sociedad, para generar una práctica y generar y replicar esa transformación de una manera más grande. Entonces, creo que ese último mensaje de lo que va es que los constructores, los clientes, deberían ponerle y valorar más el input que le da el asesor, el externo, que no está metido en el día a día y le está trayendo una visión que es totalmente diferente a la interna. Y si se abre uno a eso, la capacidad de transformación es muchísimo mayor. Muy bien. Andrés, ahora sí, volviendo otra vez como a tu audiencia más natural, la gente de la universidad, tus alumnos, tus colegas y además la gente con la que tú trabajas pues, en todo el proyecto de Vicky y como has mencionado, con Veolia, con Fluence y con estos aliados. Y si esas personas han estado escuchando este podcast, ¿qué quisieras tú que se llevaran de esta reflexión? Pues primero, yo creo que lo más importante es que
que no es un trabajo mío, sino ha sido la construcción de un trabajo colectivo. Eso es, yo pienso que es súper importante. Yo no podría estar acá si no hubiera tenido el apoyo de mis socios, si no hubiera tenido el apoyo de toda la gente que trabaja y que ha creído en la compañía, y no podría estar acá sin haber, digamos, tenido la experiencia que me da la universidad, que me obliga a pensar y pensar en cada taller. Entonces, creo que lo más importante es que esto es un trabajo colectivo y que cada uno juega un rol, pero que es importantísimo, y que Vic hoy se debe no es Andrés solo, sino un equipo de aliados internos, de socios, al input de estudiantes, de Fernando como compañero de la universidad, de Claudia que me apoyó en la academia, como directora de la facultad, que me han permitido llegar acá, y ha sido gracias a un trabajo colectivo. Entonces, creo que eso es súper importante. Esto ha sido para mí una lección también, a mi esposa, que también me jala las orejas y me dice, ojo con esto. O sea, yo creo que uno llega a construir esto no es solito, sino recibiendo el input, y a través de eso uno alimenta, y eso le va permitiendo uno evolucionar. Si no, uno solo mirándose el ombligo, pues sí, tuvo una buena idea y hasta ahí llegó. La evolucionó y no hay capacidad de seguirla elevando. Entonces, yo creo que eso, que los que me están escuchando, y sobre todo los que han estado cercanos a Vic, que se sientan orgullosos de que hemos construido esto entre todos, y agradecerles que me hayan aguantado. Oye, y me gusta mucho, además, como digamos, como esa invitación, porque nosotros en lo que hacemos con el ADN transformador creemos que definitivamente una de las habilidades que tenemos que cultivar de manera muy importante es la de poder, en el mundo, digamos, es lo que se llama la colaboración, pero es esta capacidad de ser con otros, y de crecer con otros, y yo utilizo la metáfora del volar juntos. Eh, entonces creo que es un buen recordatorio lo que tú estás diciendo, como una cosa para tener en cuenta. Las personas que quieran indagar más sobre lo que tú estás haciendo, sobre lo que está haciendo Vic, ¿dónde pueden encontrarte a ti? ¿Dónde pueden encontrar a Vic? ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden buscar más información de este trabajo que ustedes están haciendo, que de alguna manera es revolucionario, pero cuando menos es transformador? Eh, Estás en mute, que te quedaste en silencio. Gracias. Pues muchas gracias. Pues no, nosotros tenemos una página web que es www.vic.com.co, www.vic.com.co. En Instagram nos pueden buscar como VicSAS. También estamos ahí en LinkedIn. Y mi correo electrónico para el que quiera es amartinez@vic.com.co. Y buenísimo, buenísimo poder compartir con todos ustedes y a la gente que le interese este tema, que para mí es súper apasionante. Entonces, esa sería la manera de contactarnos. Muchas Súper, gracias. súper, mil gracias. Caro, ¿algo más antes de despedir a Andrés hoy? Agradecerte, Andrés, por haber estado aquí en el podcast, por inspirarnos, por reconectarnos con el ciclo del agua. Creo que se nos olvida algo tan esencial que está ahí. Lo que hacemos es quejarnos de que llueve mucho en Bogotá, o de lo negativo que puede traer el agua, y no nos damos cuenta, igual que el aire, de la importancia que tiene en nuestras vidas. Y creo que es un mensaje súper bonito hacer presencia y hacer conciencia de la importancia del agua, y de cómo estamos usándola y relacionándonos con ella. Entonces, muchísimas gracias por habernos traído ese recordatorio hoy, e invitarnos a que algo es posible, y es lanzarse. No, pues
Andrés, Carolina, por el contrario, muchísimas gracias a ustedes primero, por considerarme que tenía algo que aportar, segundo, por permitirme aportar y con mucho gusto, feliz de poder, por lo menos, como digo yo a mis estudiantes, haberles dejado un granito de arena en el ojo que los moleste, que les recuerde la importancia de recuperar el ciclo del agua en las ciudades y generar otras prácticas. Yo lo que no quiero es el país va a crecer, que el Chocó, que el Putumayo, que el Amazonas se desarrolle como se ha desarrollado Bogotá, sino tiene que ser integrado a la naturaleza y ese es el reto de las generaciones futuras y del país. Entonces, pues, pues chéverísimo y ojalá que más gente se sume a esta iniciativa. Bueno, Muchas gracias. Andrés, también lo mismo, mil gracias. Gracias por tu generosidad, por aceptar ser parte de este espacio, por compartir, pero sobre todo gracias por tu compromiso con lo que estás haciendo, pues yo admiro mucho tu labor, pues por uno porque tiene que ver con el tema del agua que me parece súper relevante definitivamente, pero sobre todo porque creo que efectivamente es un ejemplo de esto que nosotros queremos traer acá en el podcast del ADN Transformador y es que es posible buscar, no solamente buscar, sino es posible sacar un sueño adelante, es posible, digamos, sacar adelante una visión de lo que puede ser ese futuro que, que, que nos permita vivir en mayor armonía con nosotros y con la naturaleza. Me gustó mucho lo que tú decías de cuando te levantas y es que no haga daño y que no me haga daño, ¿no? Eh, entonces, qué bonito que pudiéramos todos tener una mentalidad así para todo lo que hacemos. Mil gracias y mil gracias a toda nuestra audiencia, gracias a las personas que están viendo o escuchando este episodio del podcast del ADN Transformador, hoy con Andrés Martínez en una conversación fantástica alrededor de lo que significa transformar todo el manejo del agua para recuperar el ciclo del agua y emular el ciclo del agua a nivel del manejo urbano e incluso agroindustrial. Y mucho más que eso, porque realmente tiene que ver es con lo que significa ser un agente de transformación en ese sentido. Entonces, gracias por haber escuchado este episodio y nos veremos en la siguiente. Hasta luego.